visiten esta mañana. Queremos saludarle al final de la reunión y como siempre es una bendición poder estar acá. Quiero invitarles que abran sus Biblias. Vamos a tomar la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Ahí en el capítulo 1, al principio del libro, pueden buscar el capítulo 1. En este día también reanudamos nuestra transmisión en vivo. Tuvimos un problema técnico ahí con la computadora. Y como siempre también para todos los que nos ven, nos escuchan en cualquier parte donde se encuentre. Bienvenidos una vez más. Estamos transmitiendo en vivo para este medio tan usado para transmitir en vivo lo que la gente quiere, pero nosotros estamos usándolo para proclamar la palabra de Dios. Apocalipsis 1, verso 1, hasta el versículo 3, vamos a leer. Dice la palabra de nuestro Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es todo. Hermanos, estamos haciendo un recorrido general con respecto al tema de la escatología bíblica en las Escrituras y hemos venido analizando, estudiando varios pasajes de las Escrituras donde podemos nosotros encontrar una respuesta bíblica a las diferentes inquietudes que causa todo esto de las cosas escatológicas. A veces son mitos, son posturas que hay dentro de la iglesia, pero para nosotros es importante entender que nosotros no queremos basar lo que creemos en mitos, sino en el testimonio de las Escrituras mismas. Hemos dicho que las Escrituras son su propio intérprete. Entonces las Escrituras por sí solas nos explican, si nosotros aplicamos los principios básicos de interpretación bíblica, las Escrituras mismas nos dicen qué significa lo que en ese pasaje nos está diciendo. Ahora, en el estudio de la escatología o en el estudio de las cosas finales o de las cosas del fin, por eso significa escatología, hay dos palabras que son importantes, fundamental entender. Y
referente a estas dos palabras que vamos a estudiar hoy, sobre esas palabras, nosotros podemos ubicarnos si ese pasaje o esa profecía que ahí se dice es algo que nosotros habremos de esperar su cumplimiento muchos años, siglos, milenios después que se escribió, o el significado de las palabras en su significado correcto, en su significado original, nos hablan de un cumplimiento no lejos, no lejano del momento en que se escribió. Cuando uno estudia la Biblia, hay dos palabras que en escatología causan mucho conflicto. De hecho, por esas dos palabras, creo yo, que podemos ubicarnos en nuestra postura futurista o en nuestra postura pasada, si algo ya se cumplió. Es lo que llamamos la escatología realizada. Realizada porque muchas de las profecías, o todas las profecías del Antiguo Testamento y la mayoría del Nuevo Testamento se han cumplido. Eso es lo que creemos los que sostenemos la postura de la escatología realizada o también preterismo. Pero independientemente de los títulos o de las posturas que podamos darnos, futurista o preterista, para nosotros es importante entender el significado del pasaje en sí que podamos estudiar. Por eso es que nosotros tenemos un compromiso de que cuando estudiamos algo, sea un versículo, sean dos versículos, sean tres versículos, o sea todo un pasaje, o sea todo un libro, nosotros creemos en la exposición bíblica, es decir, que se debe de estudiar, interpretar el pasaje de la cantidad de versículos que sean, o todo un libro, o versículo a versículo, de una manera expositiva. O sea, no solamente citamos textos, como decíamos el jueves. Y uno puede citar 20 textos y eso no puede probar el punto de lo que estamos tratando. Ahora, estas dos palabras son muy confusas para mucha gente. Porque principalmente estas dos palabras de las que vamos a analizar hoy las encontramos en toda la Biblia. Las encontramos en el Nuevo Testamento muchas veces, ambas palabras. Pero estas dos palabritas son fundamentalmente importantes en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro más difícil de todas las escrituras, eso está claro. No estamos diciendo nosotros que el libro de Apocalipsis es difícil, que sea imposible de entender. Por otro lado, el hecho de que sea el libro más difícil no significa que no podamos entenderlo o que la Biblia no se comunique como se intentó comunicar por medio del escritor original. Creo yo que si nuestro Señor reveló este libro a través de quien lo escribió, es porque Él quería que nosotros lo entendiéramos. Principalmente la audiencia primaria o la audiencia original a quien se le dirigió este libro. Porque el libro mismo nos dice a quién fue dirigido originalmente. Eso es muy importante. Por otro lado, nosotros los creyentes a través de los siglos, sé que el libro de Apocalipsis es el libro más difícil de entender, y es verdad, no es fácil. La razón de lo difícil del libro de Apocalipsis es porque es un libro altamente simbólico. Es decir, que su gran contenido fue escrito en un tipo de literatura que en ese tiempo se conocía como la literatura apocalíptica. De ahí es donde entonces nosotros entendemos el término Apocalipsis, que aunque el término Apocalipsis, por eso es de que, recuerde usted, que a los libros de la Biblia no se les puso título.
Es decir, que cuando Moisés escribió el Pentateuco, no dijo, bueno, al primer libro le voy a poner Génesis, al segundo Éxodo. No, esos títulos se le agregaron, no se le agregaron, sino que se le adjudicaron a los libros de la Biblia con el fin de diferenciar un libro de otro. Entonces, el término Apocalipsis en el último libro de las Escrituras es el término que en la palabra original es el término Apocalipsis. Esa palabra griega la encontramos al inicio del libro. Ahí mire lo que dice el versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, este libro es una, ¿qué dice? Revelación ¿de quién? De Jesucristo. Es una revelación de Jesucristo. Entonces, en el original, la palabra utilizada aquí en el griego es Apocalipsis. El término revelación en nuestro idioma, en el original es Apocalipsis. Por eso es de que en el título de las Biblias en español se conservó una transliteración del término original Apocalipsis. Se hizo una transliteración al español y se conservó Apocalipsis. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, las Biblias en inglés y la mayoría de las Biblias en otros idiomas, ¿sabe cómo titulan a este libro? El libro de revelación. O sea, porque ese es el término en español. Pero las Biblias en español quisieron conservar hicieron una transliteración del término original Apocalipsis que encontramos en el idioma original, en el griego. Entonces, este libro es una revelación de Jesucristo. Por lo tanto, el uso de la literatura apocalíptica es una literatura altamente simbólica. Es decir, que utiliza mucho simbolismo, no un lenguaje normal, lo que llamamos prosa, sino que son símbolos, simbolismos, donde encontramos imágenes. De hecho, es una visión, es una profecía. Entonces, a Juan se le revela este libro por medio de visiones. Entonces, Juan lo que ve es figuras, lo que ve es, hay mucha numerología, hay muchos números aquí en el libro de Apocalipsis, pero sobre todo el libro de Apocalipsis es un libro, el libro del Nuevo Testamento con más citas, referencias del Antiguo Testamento. De hecho, los expertos dicen que hay más de 400 citas del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. O sea que es el libro con más contenido antiguo testamentario que en ningún otro del Nuevo Testamento. Entonces eso complica nuestro entendimiento del libro, porque nosotros no somos hebreos ni somos judíos y no conocemos la historia del Antiguo Testamento como deberíamos de conocerla. Por eso, como estudiosos de la palabra de Dios, debemos de leer todas las Escrituras, porque todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, lógicamente que el gran problema al día de hoy con el libro de Apocalipsis es que quienes quieren entender el libro de Apocalipsis ignoran el Antiguo Testamento, jamás lo van a entender. Entonces, si yo quiero entender el libro de Apocalipsis con un periódico
con las noticias del internet o de la televisión y digo, se está cumpliendo esto. Ese es un error terrible. Y lamentablemente eso es lo que ocurre con la postura futurista, que toma el libro de Apocalipsis o las profecías bíblicas y con el periódico o con las noticias dicen, esto se está cumpliendo. Cuando realmente el libro de Apocalipsis es el libro más hebreo de todos el Nuevo Testamento. Digo hebreo en el sentido de las citas o referencias que se citan del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Ahora, no vamos a iniciar el estudio de Apocalipsis. Lo que yo quiero hacer en este día es simplemente centrarme en dos palabras que son importantes para entender en el estudio de la escatología bíblica. Y esas dos palabras, que a menudo se ignoran por muchos, son fundamentales para entender tanto el libro de Apocalipsis como para entender el Nuevo Testamento o las Escrituras. Porque si nosotros no entendemos el significado de estas palabras, lógicamente, basado en estas dos palabras, solamente hay dos posturas. O el libro de Apocalipsis es algo que ya se cumplió, o es algo que no se ha cumplido. Sencillo como eso. Según el entendimiento de estas dos palabras, o usted ve el libro de Apocalipsis como algo futuro, o lo vemos como una profecía cumplida. Y usted sabe que lo más popular es que Apocalipsis es un libro futurístico, para el futuro. De hecho, se han hecho películas de Hollywood por inconversos que hablan sobre Apocalipsis y esto y lo otro. Cuando ocurre una catástrofe, hay un dicho que utiliza la gente y dice, el desastre fue de magnitud apocalíptica. Porque siempre Apocalipsis se relaciona con tragedia, con algo calamitoso. Pero es por eso, porque tanto inconversos como futuristas ven el Apocalipsis como algo futuro. Cuando yo creo que el Apocalipsis está cumplido, el libro de Apocalipsis es un libro, una profecía cumplida. Y una de las evidencias es el uso de estas dos palabras que encontramos en estos tres primeros versículos. En la introducción del libro de Apocalipsis tenemos dos palabras importantísimas que entender. ¿Cuáles son? ¿Ya las identificó? ¿Cuáles son esas dos palabras? Leámoslo otra vez. Dice, la revelación de Jesucristo. Entonces, el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. O sea, proviene de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que revela esta profecía. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta revelación? ¿Cuál es el propósito? Luego lo tenemos el propósito. Primero, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios Padre le dio ¿a quién? ¿Ah? ¿Le dio a quién? ¿Ah? Exactamente. No a Juan. No a Juan. Si usted dijo a Juan, usted se adelantó. Es una mala interpretación, equivocada. Si yo escribo una carta y esa carta se la doy a mi hijo y mi hijo se la debe de dar a mi otro hijo,
Usted tiene que seguir la secuencia de las cosas. ¿A quién se le está entregando tal cosa? Eso es lo que hace aquí Juan, que es el escritor. Él dice, esta profecía es una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios Padre se la dio a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo, escuche esto, siga la secuencia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, aquí viene el propósito, para manifestar a sus siervos, ahora, ¿quiénes son los siervos aquí? No a sus siervos, siervos en plural. ¿Quién? Todos los creyentes del primer siglo, la audiencia original. Para ellos era a sus siervos. Era para la iglesia del primer siglo. ¿Y por qué decimos para la iglesia del primer siglo? Porque tenía que ver con ellos. Lo que aquí se va a relatar tenía que ver con ellos. Pero antes de que llegara a la iglesia, a sus siervos, primero era comunicada a través ¿de quién? ¿A quién? No, todavía no a Juan, a su ángel. Y del ángel iba a pasar ¿a quién? A Juan. Entonces, el libro de Apocalipsis, el Padre, Dios Padre, se lo revela a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo se lo revela o se lo da a su ángel, y su ángel se lo va a comunicar a Juan, y Juan se lo va a comunicar a toda la iglesia, a todos los siervos. ¿Sí? Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas, aquí viene la primera palabrita, las cosas que deben suceder. En otras palabras, todo lo que dice Apocalipsis son las cosas. Lo relatado en este libro, que es una revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Estas cosas deben de suceder, ¿qué dice? ¿Cuánto? ¿Qué dice? Pronto. Deben de suceder, ocurrir, acontecer. La palabra suceder significa suceder, acontecer, ocurrir. Ese es el significado del término suceder. Las cosas que deben de suceder pronto. Primer palabra, pronto. El final del verso 1 dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el versículo 1 dice, Dios le dio la revelación a Jesucristo, su Hijo, y Jesucristo se la reveló a su ángel se la declaró a su siervo Juan, o se la dio a Juan, y Juan cuando escribió fue el instrumento humano que escribió este libro, y este libro era para sus siervos, es decir, para la iglesia, para los creyentes. Pero ¿cuál era el propósito de esta revelación?
para que supieran sus siervos, o sea, la iglesia, que lo dicho en este libro, o las cosas dichas en este libro, iban a suceder pronto. Pronto. Entonces, primer palabra, pronto. Verso 2. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Quién ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? Juan. O sea, aquí encontramos quién es el autor humano de esta revelación. Ese Juan, su siervo Juan, es el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y cuando habla de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, ¿de qué está hablando? Del Evangelio. Cuando Juan escribe este libro, que es la revelación que Jesucristo le dio, Juan se encontraba en una isla llamada Patmos. Y la razón de que Juan fue puesto en esta isla por el emperador romano fue por predicar el Evangelio. Era una especie como de castigo que se le estaba dando a Juan. Era una especie como de cárcel, pero era una isla. Entonces Juan, él se llama siervo, dice porque, aunque él está escribiendo, pero él está hablando como si estuviera hablando de otra persona, ¿verdad? Es lo mismo que hacía Pablo cuando él decía, conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Él decía, conozco a un hombre, pero estaba hablando del mismo. Es una forma de humildad, ¿no? Era humildad. Dice, entonces este siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Entonces, Juan es un testigo fiel de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo que habla sobre el Evangelio, y él lo que ha hecho es dar testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo por lo que él ha visto. Entonces, cuando él dice de lo que él ha visto, lógicamente que eso era lo que los apóstoles decían cuando los interrogaban. Cuando en el libro de los Hechos, Pedro y Juan, él era uno de ellos que son llevados ante los gobernantes de Israel. Cuando habían sanado a aquel cojo de nacimiento que estaba en el templo, a la entrada del templo, le dijeron, ¿por qué ustedes siguen hablando en nombre de este hombre, de Jesús? Y ellos le dijeron, les prohibimos que ustedes sigan hablando en nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y el mismo apóstol Juan, cuando escribe su primer carta de Juan, él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, es lo que les hemos comunicado a ustedes. Entonces Juan está hablando como un siervo de Dios, que él dice, yo estoy aquí, y a mí se me dio la revelación de este libro, porque yo prediqué, he dado testimonio de la palabra de Dios, de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Ahora, verso 3. Aquí hay una bienaventuranza. ¿Qué significa una bienaventuranza? Una dicha. Dichoso. Por eso hay Biblias que traducen como dichoso. Es lo que hace la NBI, por ejemplo. ¿Verdad? La NBI dice dichoso, feliz. Entonces dice, bienaventurado, dichoso, feliz, muy feliz, el que lee. Ahora note que no dice los que leen, dice el que lee.
Sigamos leyendo. Y los que oyen, ahora sí es en plural. Es dichoso, bienaventurado, feliz el que lee y los que oyen, en plural, las palabras de esta, ¿qué? Profecía. Entonces, el libro de Apocalipsis es una, ¿qué? Profecía. Una profecía. Que quien la leía era dichoso, que quienes la escuchaban, la lectura de esta profecía, eran dichosos. Ahora, aquí es importante entender que aquí es una referencia al momento en la audiencia original, porque en el primer siglo así es como se daban las cosas, es decir, así es como se comunicaba las cartas apostólicas a la iglesia. El escritor humano, en este caso Juan, que es el escritor de Apocalipsis, él escribe esta profecía que va en forma de cartas. Por eso ya vamos a ver que son cartas a 7 iglesias de Asia de aquella época del primer siglo. Se hacen 7 copias que iban a contener lo mismo para las 7, pero con personalizadas para cada iglesia. Y eso es lo que nos va a decir a qué iglesias fue dirigido este libro en el primer siglo. Entonces, en aquel tiempo, número 1, no se tenía toda la Biblia. Entonces, la gente o los creyentes del primer siglo no tenían todas las escrituras que hasta ese momento se habían escrito. De hecho, era muy difícil tener acceso a ello. Entonces, ¿qué hacían los escritores o los apóstoles? Escribían la carta, hubiese sido Pedro, Pablo, en este caso Juan. Esa carta era enviada por alguien y entonces se le daba a una persona de la congregación el privilegio de que la leyera enfrente de todos los hermanos de la congregación. Entonces, uno era el que leía y los otros escuchaban. Así como estamos ahorita, yo estoy leyendo. La diferencia entre ellos y nosotros es de que ahora usted tiene acceso a lo mismo que yo tengo aquí enfrente, a la misma Biblia. Pero ellos no. Ellos no tenían la Biblia en su mano. El apóstol la escribía o el escritor la escribía, la enviaba, le daban el privilegio normalmente a un líder de la iglesia o al pastor, que ya vamos a ver más adelante. Él la leía y el resto de la congregación escuchaba porque no podían leerlo, porque no tenían una copia. Por eso dice, bienaventurado el que lee, individual, o sea, singular, era uno el que leía, y bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Sí? Está claro, ¿no? Ahora, es una profecía. Ahora, ¿qué es la razón por la cual se les comunica esta profecía a la iglesia? Dice, para que guarden y guardan las cosas que en ella escritas, o las cosas en ella escritas. Entonces, ¿qué deberían de hacer los creyentes cuando oyeran esta profecía? ¿Qué deberían de hacer? Guardarla. ¿Qué significa guardar? Que iban a tomar una copia y guardarla en su buró y ponerle llave. ¿Qué significa guardar? ¿Ah? Guardar significa obedecer. No solo significa obedecer, sino significa
hacer caso de ello. Es como lo traduce la NBI. Y que hacen caso. No deberían de ser ignoradas por los que la oyeran. Deberían de hacer caso. Guardarla significa lo que me toque a mí, lo hago, lo obedezco. Eran instrucciones. Era información para la iglesia y ellos deberían de guardarla, obedecerla, hacer caso de lo que aquí se estaba comunicando. Ahora, ¿por qué ellos deberían de guardar las cosas de esta profecía? ¿Por qué? Porque el tiempo estaba ¿qué? Cerca. Entonces tenemos dos palabritas. ¿Cuál es la primera? Pronto. Y la segunda, cerca. La primera dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. O sea, las cosas escritas en el libro de Apocalipsis deberían de suceder, ¿cuándo? Pronto. Y la iglesia debería de guardar las palabras de esta profecía porque el tiempo estaba cerca. Entonces, por un lado, esta profecía, las cosas dichas o reveladas en esta profecía, deberían de suceder pronto. Ese término pronto significa 1000, 2000, 3000 años después. Pero cuando si usted tiene la postura futurista, así es como usted lo entiende. Usted ve el término pronto en Apocalipsis y usted está pensando en no sé cuánto tiempo. No solo debería de suceder pronto las cosas en esta profecía, sino que el tiempo para el cumplimiento de estas cosas, de esta profecía, estaba cerca. Entonces, es lo mismo que ocurre cuando estudiamos el discurso del Monte de los Olivos, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era la referencia del tiempo para que se cumpliera todo lo que el Señor estaba hablando en el discurso del Monte de los Olivos? ¿Cuál era la referencia del tiempo? ¿Cómo? Exactamente. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto haya de cumplirse. Entonces, eso es lo que más ignoramos cuando leemos la palabra de Dios. La razón que mucha gente cree que todo lo que dice el discurso del Monte de los Olivos ha de ocurrir en el futuro es porque ignoran la referencia del tiempo. El Señor dijo, les aseguro que no pasará esta generación a la que Él hablaba, a la audiencia que Él hablaba, no pasará esta generación hasta que todo esto se haya cumplido. Y ahora en el libro de Apocalipsis volvemos a tener la referencia del tiempo. Esta profecía debe de suceder pronto, o lo escribe, las cosas aquí deben de suceder pronto porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Entonces, la audiencia de Juan, ¿quién era la audiencia? Lo encontramos en el capítulo 2. En el capítulo 1, al final, versículo 19. Entonces Jesucristo le revela a Juan por medio del ángel para que Juan se lo comunique a sus siervos. ¿Sí recordamos la secuencia de la revelación? ¿Cómo la revelación fue transmitida? De Dios Padre
¿a quién? A Dios Hijo. De Dios Hijo a su ángel, y de su ángel a Juan, y de Juan a sus siervos, que era la iglesia, los creyentes. Versículo 19 del capítulo 1. Escribe. Entonces, esto quedó escrito. Por eso tenemos hoy un libro llamado Revelación, o la revelación de Jesucristo, o Apocalipsis, como queramos llamarlo. Dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. Entonces, el libro de Apocalipsis iba a contener tres cosas. Las cosas que Juan estaba viendo, las cosas que son, es decir, las cosas que están ocurriendo ahora, y las cosas que habrían de suceder después de estas, de las cosas que estaban sucediendo en el momento que Juan estaba escribiendo. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto. Entonces el mismo Señor frecuentemente le interpreta a Juan los símbolos que le muestra. No todos, pero frecuentemente en el libro de Apocalipsis el mismo Señor, o el ángel que fue enviado por el Señor para decirle a Juan, él mismo le dice lo que significa el simbolismo que le mostró a Juan. Y aquí es lo que hace. Le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Porque versículos anteriores, el Señor, cuando se le revela a Juan, porque Juan tiene un encuentro con el Señor resucitado, glorioso, dice que él andaba, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces Juan ve 7 candeleros de oro. 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta es una referencia al libro de Daniel. Cuando ponen a los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego, y Nabucodonosor, el rey va a ver, porque no querían que los lanzaran al horno de fuego, ¿qué dice que vio el rey en el horno de fuego? Dice, he aquí veo a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una rompa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Todas estas descripciones del Señor son simbólicas. Son simbólicas y tienen su trasfondo en el Antiguo Testamento. Dice, verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgantes como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16, tenía en su diestra, o sea en su mano, 7 estrellas. Entonces Juan ve al Señor glorioso resucitado que anda entre 7 candeleros de oro, y en su mano derecha, que significa la diestra, tenía 7 estrellas. Son símbolos. Como símbolo es cuando el libro de Apocalipsis dice, miré un cordero sacrificado. Son símbolos. O cuando dice, y aquel verbo venía montado sobre un caballo blanco con su ropa teñida de sangre. Son símbolos. Pues por eso nuestros hermanos futuristas dicen que la iglesia va a volver literalmente en caballos del cielo.
que todo es un literalismo. El futurista, el dispensacionalista, se enorgullece de decir: nosotros interpretamos la Biblia literalmente. Pero literalmente no significa literalmente todo el tiempo. Literalmente significa que la literatura en la que se escribió, o el género literario que se escribió cierto pasaje o un libro o porción de la Biblia, tiene que ser interpretado en su forma literaria. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesús decía: yo soy el pan que descendió del cielo, estaba hablando literalmente que Él era un pan así de harina, de trigo con amasado, que cayó del cielo. Nosotros sabemos que eso es simbólico, son símbolos, no literalmente. Cuando Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, literalmente el Señor estaba cuadrado y tenía una manecilla, una ¿cómo se llama? Manija o chapa, le decimos. Pero por supuesto que no. Entonces, cuando Juan ve al Señor resucitado, glorioso, que se le aparece a Juan en la revelación de Apocalipsis, él dice que anda en 7 candeleros de oro, dentro de 7 candeleros de oro, en medio de 7 candeleros de oro, y en su mano derecha tiene 7 estrellas. Entonces, el mismo Señor le dice qué significan los candeleros en los cuales él anda y qué significan las 7 estrellas en su mano. Versículo 20. El misterio, le dice, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice: las 7 estrellas son, aquí le da la interpretación, el significado, son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿quiénes serán estos ángeles de las 7 iglesias? Aquí la palabra ángel en el griego es ángelos, que significa mensajero. ¿Y quién eran los mensajeros de cada de las 7 iglesias que se les va a escribir este libro? Los pastores, los líderes de cada una de estas 7 iglesias son los ángeles, y esas son las 7 estrellas que Juan ve en la mano del Señor. Qué aliento para un pastor, ¿verdad? Que está en la mano del Señor. Las 7 estrellas que has visto, que están en mi mano, son los ángeles de las iglesias, o sea, los mensajeros que yo he enviado. ¿Y quiénes son los 7 candeleros? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Cuáles 7 iglesias? Empieza desde el capítulo 2 y 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas eran ciudades que se encontraban en el primer siglo en la región de Asia Menor, y en estas ciudades había una iglesia representativa de cada una de estas ciudades, y este libro fue dirigida a estos creyentes del primer siglo de estas 7 iglesias, que en símbolos eran los 7 candeleros de oro. Y sus líderes eran las 7 estrellas, que eran los pastores, los mensajeros. Entonces, ¿quién era la audiencia original de Juan? ¿Usted y yo? ¿La iglesia de Vista? ¿Quién era la audiencia original a la que se escribió este libro, esta profecía? A los creyentes del primer siglo, de 7 iglesias reales. Cuando digo reales, eran iglesias existentes, locales, que se encontraban en estas 7 ciudades de Asia Menor, y que ellos son a quienes se les escribe esto. ¿Para qué? Para comunicarles que las cosas que ellos van a recibir en esta profecía deben de suceder pronto, porque el tiempo está cerca.
Entonces, cuando yo oigo que el libro de Apocalipsis habla de la Iglesia Católica, me da risa. Cuando yo oigo que la gente dice que la bestia, una de las bestias de Apocalipsis 13, es el Papa o la Iglesia Católica, me da risa. Porque el catolicismo romano vino a existir 300 años después, 3 siglos después. Y no solo por el tiempo, sino porque las referencias de a quién se refiere en las Escrituras no tienen nada que ver ni con el Papa, ni con la Iglesia Católica. Aquí yo no estoy diciendo que la Iglesia Católica o el Papa sean genuinos o verdaderos creyentes. No, es una religión falsa, como el Islam, como el budismo, como toda religión que no proclama el evangelio verdadero de Jesucristo sobre la obra redentora de Cristo, es una religión falsa y diabólica. Fácil, así. Pero entonces, es una infinidad de mitos que se han escrito, se han dicho sobre el libro de Apocalipsis. Entonces, si nosotros no entendemos la audiencia, si no entendemos las referencias del tiempo, vamos a hacer un despapalle del libro. Y por eso la gente simplemente es fanática, pero no bíblica. Y eso es lo hermoso del libro de Apocalipsis, que yo creo que es muy difícil. Si usted me pregunta a mí, hermano Lázaro, ¿usted entiende todo el libro de Apocalipsis, cada detalle del libro de Apocalipsis? No, con toda humildad se lo digo, no. No, claro que no. Cosas muy difíciles. Pero en su esencia, para mí está claro de qué trata. Para mí está clarísimo. Nunca, en casi 30 años que tengo de conocer del Evangelio, jamás había entendido este libro como lo entiendo en los últimos años. Y digo, ahora comprendo. Como el discurso del Monte de los Olivos, muchas cosas no podía entenderlas, no encajaban, tenía que forzarse el texto. Entonces, cuando el texto habla por sí solo y dejas que el texto hable por sí solo, dices, ahora está claro. Y lo básico de esto es no olvidar la referencia del tiempo y la referencia de la audiencia. ¿A quién se le escribió y cuándo eso iba a suceder? Que es lo que más ignoramos cuando tenemos la postura futurista. Entonces, la audiencia es las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los mensajeros de las iglesias. ¿Quiénes son los 7 candeleros en los cuales andaba el Señor? Las 7 iglesias. Es decir, yo ando en medio de ustedes. Yo estoy entre ustedes. Esa fue la promesa del Señor, ¿no? Cuando dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, si esto es aplicable para nosotros, ¿usted cree que el Señor está entre nosotros? Pero por supuesto. Si nosotros somos su pueblo, Él está entre nosotros. Y Él prometió estar con nosotros todos los días. Entonces, si nosotros lo quisiéramos ver en el tiempo presente, la iglesia de Vista es uno de los 7 candeleros de oro. Y una de las estrellas, aquí su servilleta, que no parece, pero ni modo le tocó el honor de serlo. Pero, estrictamente hablando,
las 7 estrellas eran los ministros, los líderes, los encargados de cada congregación de las 7, y los 7 candeleros eran las 7 iglesias a las que se escribe este libro. Y por eso el capítulo 2 empieza así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego, versículo 8 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Versículo 12 del capítulo 2, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, verso 1, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Capítulo 3, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. ¿Sí? Era una profecía en forma de carta, o en una carta, que las 7 iglesias iban a recibir la misma información, solo que personalizada. Por eso es que cada cosa que se le dice a cada iglesia casi es diferente de una de la otra. ¿Por qué? Porque cada iglesia de esas 7 iglesias reales del primer siglo, cada iglesia estaba viviendo diferentes situaciones. Por eso esas eran las cosas que el Señor le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son, o sea, lo que está ocurriendo ahorita, y las que han de suceder después de estas. Aquí viene un punto, y es que nuestros hermanos futuristas dicen esto, mire hasta dónde llegan. Y con respeto, porque hay hombres preciosos, hermanos fieles que amo, aprecio y de quienes yo tengo una gran admiración. Y dicen, en el capítulo 1, 2, 3 se menciona la iglesia, pero a partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la iglesia. Y dicen ellos, porque en el capítulo 4 la iglesia ya fue arrebatada al cielo. ¿Es verdad eso? Claro que no. No, porque el término iglesia, para referirse al pueblo de Dios, se utiliza en el capítulo 2 y 3 porque está hablando de iglesias locales. Pero ya no se vuelve a mencionar a partir del capítulo 4, porque la referencia al pueblo de Dios ya no solo es como iglesia, sino ahora son como los santos. El pueblo de Dios. Otras referencias que están hablando de la misma gente. Pero no es porque la iglesia fue sacada de la tierra para irse al cielo, por eso es que ya no la volvemos a ver. Esas son especulaciones de lo que el texto no dice. Bien, entonces tenemos la audiencia original y tenemos ¿qué? La referencia del tiempo. ¿A quiénes fue dirigido esta profecía? ¿Y cuándo habría de suceder las cosas de esta profecía? ¿Sí? ¿Deberían de suceder, qué dice? Pronto, porque el tiempo estaba cerca. Bien, entonces ahora vamos al estudio de estas dos palabras. Para esto es importante entender el término original que se utilizó. Bien, veamos la primera palabra. Dice el versículo 1, vea su Biblia otra vez, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ocurrir, acontecer. ¿Qué dice? Pronto, pronto. Esta palabra, pronto, en el original, en el idioma original, en el griego, es la palabra tacos. No de carne asada, no de carnitas, no de cabeza, no de lengua, no de suadero, no de petaca, de canasta, ¿verdad? No, tacos.
esta palabra la usamos nosotros. Por ejemplo, los automóviles tienen un aparatito que marca las revoluciones o la velocidad del automóvil. ¿Cómo se le llama ese aparato? Tacómetro. ¿Sí? Tacómetro. Ahora yo le pregunto, sencillo como esto, cuando el automóvil marca la velocidad de milla 1 alcanzar 80 millas, es una referencia a 100, 200, 300, 500 años que va a alcanzar esa velocidad. Porque el mismo término tacos o tacómetro lo que significa es algo que va a suceder pronto. Por eso es que nuestro idioma simplemente dice pronto. Las cosas que deben de suceder pronto. Tacos. La segunda palabra que tenemos en el versículo 3 es la palabra cerca. ¿Qué es la palabra cerca en el original? Engos, que significa cerca o a la mano. Hay Biblias que traducen como el tiempo está a la mano. Si usted dice, a ver, aquí está este bote de agua y yo estoy acá. Este bote de agua lo tengo cerca, a la mano. No 100 años, 200 años, 300 años. Me perdí de la cámara, ya regresé. Estoy cerca. Cuando usted dice, esto lo tengo a la mano, de donde se traduce el término angos en el griego, es algo que está cerquita, cercano. Entonces, Juan escribe que esto debe de suceder pronto, tacos, pronto, y porque el tiempo está a la mano. Entonces, vamos a ver algunas citas bíblicas donde se utiliza el término tacos, que es el término pronto que tenemos aquí en nuestras Biblias. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces primero el término pronto. Dice, vamos a algunas pequeñas citas. En Mateo 28, vaya a Mateo 28 conmigo. Entonces no pierda ahí en el libro de Revelación o Apocalipsis, porque ahí estamos viendo esas dos palabras, el término pronto, tacos. Mateo 28. Versículo 7, 28, 7. El relato está hablando de que el Señor había resucitado. Entonces dice, verso 6 dice, 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. El relato dice aquí Mateo que algunas mujeres que habían creído en el Señor fueron a su sepultura porque querían ungir su cuerpo. Entonces cuando ellas llegan, el cuerpo del Señor no está ahí y ellas se asustan. Entonces el Señor manda un ángel para que les comunique qué sucedió. Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo.
venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. Entonces el ángel le dice a las mujeres, e id, ¿qué dice? Pronto, tacos, e id pronto. ¿Qué tenían que hacer pronto? ¿Dónde tenían que ir pronto? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Exactamente, la misma palabra, tacos. ¿Y cuándo ellas tenían que comunicarle eso a sus discípulos? ¿Cuándo se lo comunicaron? El mismo día, a las horas que el ángel les comunicó esto. No 100 años, no 200 años, no 300 años, no un milenio, no 2 milenios, pronto, vayan tacos, pronto, de inmediato. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Entonces, ¿cómo nosotros, cuando llegamos al libro de Apocalipsis y el Señor dice, ¿por qué aquí yo vengo pronto? Nosotros nos imaginamos, ¿cuándo, Señor? ¿100 años? ¿200 años? No, porque no era una referencia a su segunda venida física, sino a su venida en juicio de los perseguidores del pueblo de Dios. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos. Vengo pronto. Nosotros en nuestro idioma, en español, nunca utilizamos el término pronto para referirnos a 100 años, ¿o sí? Mucho menos para referirnos a 1000 años. No. Usted le dice a su niño, voy a ir a trabajar, vas a hacer esto y lo haces pronto. O sea, usted analice su vocabulario y pregúntese si usted el término pronto o rápido, porque así se puede traducir pronto, rápido, o de inmediato, usted lo utiliza para referirse a un tiempo muy prolongado. 100 años, 200 años, 300 años, 1000 años, llevamos 2000 años y nuestros hermanos futuristas dicen todavía no sabemos, ya merito, pero pronto. Bueno, pues ya llevamos 2000 años, 2000 años, 2 milenios. Si Apocalipsis tiene que ver con miles de años después de cuando fue escrito su cumplimiento, entonces el término pronto, tacos, no sería su significado correcto. Se le estaría cambiando el significado a la palabra, como se le cambia el significado al término esta generación por la generación que vería estas cosas. Eso es cambiarle el significado a las palabras. ¿Sí? ¿Estamos o lo perdí? Vamos a leer otro pasaje. Juan capítulo 13. Juan 13. Versículo 27.
el Señor está comiendo con sus discípulos, le dice a ellos que uno de ellos le va a entregar. Y todos se empiezan a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y entonces el Señor les da una señal, no les dice el nombre, quién iba a ser el traidor, pero les da una señal. ¿Cuál era esa señal? Versículo 26 dice, respondiendo Jesús, les dijo, o sea, le estaba hablando a ellos, dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, entonces el Señor procede a hacer la señal, y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Tacos. Bueno, pues el término pronto, tacos, significa 2000 años, pues todavía estamos esperando a que Judas se le meta el... ¿Verdad? ¿Se da cuenta, hermano? Hazlo pronto. Y fue cuestión de horas para que Judas entregara a nuestro Señor. Y el Señor le dice, hazlo más pronto. No le dice, no lo hagas. No, hazlo más pronto. Los discípulos, cuando les dice el Señor, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar, todos se preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Él no les da el nombre, simplemente les dice, a quien yo diera el pan mojado. Moja el pan el Señor en su plato y se lo da a Judas. Y ya me imagino todos los discípulos. ¿Verdad? Y en el momento que él come el pan, dice que Satanás entró en él. Y le dijo al Señor, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Más pronto. Entonces, piense usted, póngase usted en lugar de los creyentes de las 7 iglesias del Apocalipsis. Que Juan escribe y él les dice, Juan, yo, su hermano y consiervo de ustedes en las tribulaciones. Entonces, que Juan les diga, hermanos, miren, esta carta que les voy a enviar, bueno, pues está bien bonita, bien simbólica, Juan, pero ¿qué tiene que ver con nosotros si es para 2000, 3000 años después? ¿Verdad que sí? O sea, como que nos estás regalando algo, pero no es de nosotros. Una de las, lo oyeron en las noticias de esta pareja que tenía, ¿cómo se dice? Encerrados a sus hijos por muchos años. Una de las torturas que aplicaban a sus hijos es que dice que les compraban juguetes, pero nunca los dejaban usar. Pues imagínense que Juan le escribe una carta a los hermanos del primer siglo, de las 7 iglesias, y les dice, ven, esta carta es para ustedes, pero no tiene nada que ver con ustedes. No tiene nada que ver con ustedes. Entonces ellos hubieran leído, bienaventurado el que leía, y los que oían, sí, está bonita, pero ¿y qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si yo estamos sufriendo el día de hoy persecuciones, cárceles, muerte. El Señor les dijo a una de las iglesias, muchos de ustedes van a ser encarcelados y tendrán tribulación por 10 días. Y todo eso nuestros futuristas, nuestros hermanos futuristas, se lo aplican a alguien más, a los creyentes de quién sabe cuándo. Cuando los creyentes del primer siglo, ellos querían consuelo para sus vidas por lo que estaban sufriendo por causa del Señor. Debe de suceder pronto. No, hermanos, no era pronto. Era para 2000, 3000 años después. No, hermanos. No. Nuestra es la confusión, pero no de las Escrituras. Nuestra es la mala interpretación.
Entonces el Señor le dice aquí el mismo término griego. Lo que vas a hacer, hazlo muy pronto. Y si vamos al mismo libro, bueno, hay muchas citas que podamos leer, pero por causa del tiempo, y yo sé que ustedes ya tienen hambre, entonces vaya a Apocalipsis y vamos a verlo rapidito como en el libro de Apocalipsis sucede varios versículos el término tacos o pronto. Por ejemplo, el término pronto, tacos, lo tenemos en el verso 1 del capítulo 1, ¿verdad que sí? La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, en otra referencia, está en el capítulo 2, verso 5, cuando se le escribe a una de las iglesias, a la iglesia de Éfeso, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. Entonces el futurista, cuando lee vendré pronto, cree que se refiere a la segunda venida del Señor, cuando es una venida en juicio. Le está diciendo a los creyentes de Éfeso: si tú no te arrepientes, yo voy a venir pronto para juzgarte, para disciplinarte. He aquí yo vengo pronto. Dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Quién era el candelero? ¿Quién era el candelero? La iglesia. Y así sucedió. Esta iglesia, históricamente, la iglesia de Éfeso, decayó espiritualmente, que dejó de existir la iglesia en la ciudad de Éfeso. Porque el Señor le dijo: si tú no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Quitaré qué? Tu iglesia. La congregación de Éfeso dejó de existir después de años. Y sucedió pronto. El Señor vino en juicio contra esa iglesia. ¿Ustedes han conocido congregaciones por años y que esas iglesias no existen más? Su candelero fue removido de su lugar. Dios quiera que no pase con esta congregación, mi hermano. No importa si me voy yo y un día yo no estoy más aquí. Dios en su misericordia quiera que este candelero siga alumbrando, porque eso es lo que hacía el candelero, ¿no? Era para iluminar. Yo no hago esta congregación, yo soy parte de esta congregación. Por eso, honestamente, a mí no me hace sentir bien, no me agrada cuando los hermanos me dicen: se va usted y se van todos, o sus fans me dicen. Dice: los hermanos saben cuando usted se va y dejan de venir muchos. A mí me da tristeza. Me da tristeza en lugar de sentirme orgulloso. Por mí. Dios me libre ese día, mi hermano. Dios me libre. A mí me da tristeza. No debe ser así. Usted no está aquí por mí. Por eso cuando usted ve un error, defecto en mí, no lo soporta a algunos de ustedes, porque creen que su servidor es perfecto, sin faltas. Y eso es triste. Usted tiene un concepto equivocado de los ministros del Evangelio. Los hermanos que les comparten aquí a ustedes la palabra de Dios, ellos están aprendiendo. La razón que los hermanos que pasan aquí son hermanos porque son hermanos fieles, hermanos que se esfuerzan, que con ellos no hay que andar empujándolos. Son hermanos que están, no lo saben todo, no son el mejor predicador, pero aman la palabra de Dios. Aman la palabra de Dios. Y seguimos aprendiendo y seguimos preparándonos. Pero es triste que usted tenga esa actitud de decir: no voy. Porque ya que regrese el hermano, por favor. Entonces le ocurrió a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia no entendió la exhortación del Señor. Le dijo: si tú no te arrepientes y haces las primeras cosas, yo voy a venir a ti
tacos, pronto, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y ocurrió. La iglesia de Éfeso dejó de existir en el primer siglo. ¿No es eso triste? ¿Y sucedió cuándo? Años después. No 100, 200, 300, 1000 años. No, voy a venir pronto. Pronto. Otro pasaje donde se nos da este término, tacos o pronto, Apocalipsis 3:11, a la iglesia de Filadelfia, 3:11. Esta es la única iglesia de las 7 que el Señor no le reprocha nada. Todo en esta iglesia es bueno. El Señor está siendo glorificado con esta congregación. Por eso muchas congregaciones el día de hoy le ponen a sus iglesias, Iglesia Filadelfia. Ojalá fueran como ellos. Pero si son un montón de creyentes perezosos, ¿qué se van a parecer a los creyentes de Filadelfia? Pero el Señor no le reprocha nada a estos creyentes de Filadelfia. Contrario, le dice, verso 11, he aquí yo vengo pronto, tacos, retén lo que tienes, le dice, para que ninguno tome tu corona, tu recompensa. Yo vengo pronto. Y esta referencia a su venida pronto no era su segunda venida, sino era esa venida en juicio para vengar la sangre de los mártires y de aquellos que los afligían. Yo voy a venir pronto. Y mi venida va a ser pronto para juzgarlos a ellos, pero para ti es para recompensarte. Pronto. Capítulo 22, vamos al final. Eso es lo tremendo. Esto es lo que hace más tremendo todavía esto, porque el final del libro, volvemos a tener el mismo término, pronto, tacos, y escuche lo que dice. Capítulo 22, verso 12. Mire, vaya al versículo 10, y me dijo, o sea, Juan está diciendo, y me dijo, no selles las palabras de la profecía. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Una profecía. ¿Qué le dice el Señor a Juan? Que no la selle, no la cierre. ¿Por qué no debe de sellarla? No la selles. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es la otra palabra que vamos a analizar y aquí lo tenemos. ¿Se recuerda cuando el Señor le revela el libro de la profecía a Daniel? ¿Qué le dijo a Daniel? Sella las palabras de esta profecía porque es para mucho tiempo. Y tú vas a ir a dormir con tus padres, a descansar con tus padres. Tú no vas a ver esto. Pero a Juan se le dice no la selles. Lo contrario a Daniel. A Daniel se le dice séllala porque es para mucho tiempo. Pero a Juan se le dice no la selles porque el tiempo está cerca. Hagamos una comparación del tiempo. Cuando Daniel escribe la profecía de su libro, Daniel, a la primer venida del Señor Jesús que estaba hablando, y se cumplió lo dicho por Daniel, eran 500 años. Pues compare usted de Daniel, de la profecía de Daniel, a la primera venida de Cristo, que se cumplió lo dicho por Daniel, 500 años. Ahora, cuando el Señor le revela a Juan esto en el primer siglo, han pasado 2000 años, hay una diferencia ya de 1500 años. No tiene lógica. Porque si a Daniel se le dice no la selles porque es para mucho tiempo y tú vas a ir a descansar con tus padres, y a Juan se le dice lo que estás escribiendo no lo selles porque esto ha de suceder, el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía.
El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Usted lee esto y usted no puede seguir pensando como un futurista de que esto se refiere a la venida del Señor por segunda vez, literal. Esto está hablando de la venida del Señor, que iba a juzgar a unos, iba a recompensar a otros en el primer siglo. ¿Sí? El mismo término lo tenemos al inicio del libro y el mismo término lo tenemos en el último capítulo del libro. ¿Qué le parece? Eso tiene que ser muy significativo para nosotros. Entonces, vamos a detenernos ahí. Vimos el término pronto y luego vamos a ver el término cerca. Oremos. Dios, te agradecemos profundamente, Padre Santo, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, tratar de entender de ella lo que tú comunicaste. Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Ayúdanos